Bien, continuaremos con la segunda parte de trauma de tórax. Ya vimos la evaluación inicial, continuaremos con la evaluación secundaria, bueno, evaluación primaria, evaluación secundaria. Recordando que en la evaluación primaria, recuerden nuestro ABCD del paciente, dependiendo obviamente de qué estamos hablando. Pero bien, ya que evaluamos del ABCD, recuerden que la evaluación primaria me sirve también precisamente para eso, para estabilizar al paciente de alguna manera. Ya después de haberlo estabilizado, vamos con la evaluación secundaria. Bien, ¿qué vamos a evaluar? Si existen lesiones de la pared torácica, recuerden que podemos tener heridas penetrantes y tener lesión de la pared torácica específicamente. Lesiones de cavidad pleural, porque puede ser que haya lesionado la pared, pero no llegará a la lesión de la cavidad pleural. O sí, lesiones pulmonares que hayan atravesado la pared, las pleuras y hayan también dañado el pulmón en caso de que aplique. Lesiones del diafragma, sobre todo cuando fueron o tuvieron una dirección de ascendente, de abajo hacia arriba, que hayan entrado por abdomen y se hayan ido hacia arriba, ahí tenemos lesiones en diafragma. Y lesiones a las mediastinales o bien en el área precordial. Recuerden que en el área precordial tenemos el mediastino y en el mediastino se encuentran el corazón y grandes vasos importantes. Entonces, hay que evaluar si no hay alguna de este tipo de lesiones, sobre todo para poder empezar a seguir o más bien saber cuáles son los pasos a seguir. ¿Vale? Bien, ya una vez que empezamos a adentrarnos a la atención del paciente, vamos a enfocarnos al paciente o el enfoque del paciente y dependerá si tendrá una lesión penetrante o bien una lesión cerrada o contusa. Si tenemos una lesión penetrante, hay que ver o descartar que no haya una lesión cardíaca, que ahorita más adelante veremos qué onda con la lesión cardíaca. Descartar si que haya alguna lesión pleuropulmonar o bien lesiones de grandes vasos. Y si es un trauma cerrado, descartar que hubiera una lesión pleuropulmonar y sobre todo, que no haya una lesión cardíaca. Es constante o bueno, es frecuente ver traumas cerrados de alto impacto, cabe destacar, de alto impacto, que pueden ocasionar alteraciones cardíacas, lesiones cardíacas, que ya veremos más adelante de qué hablamos. En las herramientas diagnósticas para el traumatismo de tórax, recuerden que lo más indispensable es el examen físico, la anamnesis. Recuerden que la anamnesis es importantísima. Saber si tiene una fractura costal, saber si tiene una fractura clavicular, recuerden en el área del opérculo, si tuviera a lo mejor alguna otro tipo de alteraciones a la auscultación, por ejemplo, que no se escuchen el murmullo vesicular, que esté disminuido o abolido, eso es para eso se trata el examen físico. Y recordando, bueno, ahí enfocándonos un poquito al tórax, porque recuerden que el examen físico, la exploración física es de todo, de cabeza hasta pies, desde la cabeza hasta la punta del dedito gordo del pie, hasta ahí se hace la exploración. ¿Es que viene por traumatismo torácico? Sí, pero no sabes si hay otra lesión que pudiera estar poniendo en riesgo la vitalidad del paciente. Por eso primero el examen físico. Posteriormente, si se solicita o más bien se aplica la radiografía, que es muy bien aplicable en el trauma de tórax o bien a nivel torácico, recordando que tenemos proyecciones importantes para ver huesos como bien la AP o bien para ver tejidos blandos la PA, tórax óseo o tórax blando, ¿sale? El ultrasonido o la ultrasonografía en caso de requerirla, de ser necesario, o bien ya más especializado, si, más que especializado, si se sospecha de una lesión de grandes vasos o de los vasos sanguíneos, pues bueno, en este caso el angiotac para descartar la lesión de vasos o de grandes vasos sanguíneos. Bien, ya que evaluamos o ya que hicimos una evaluación secundaria, corre el riesgo que damos de que pudiera haber alguna otra lesión. Y bien, vamos a ver qué lesiones o qué patologías podemos encontrar relacionadas a esto. Bien, tenemos algo que se llama neumotórax atención. ¿Qué es el neumotórax atención? Recuerden, vamos a dividir las palabras. Neumo, recuerden que se refiere a aire. Y tórax, pues bueno, cavidad torácica. Por lo tanto, ¿qué es un neumotórax? Es un acúmulo de aire en el tórax o bien en la cavidad pleural, para ser muy específico. Y si se refiere a tensión, quiere decir que hay demasiada presión, demasiada
demasiada aire en esa cavidad. Bien, el neumotórax a tensión se desarrolla cuando ocurre una pérdida de aire con un mecanismo de válvula unidireccional. Eso quiero que se lo graben, eso quiero que lo tomen en cuenta. ¿Qué quiere decir unidireccional? Que solamente permite la dirección en este caso, hacia un lado. Por ejemplo, es lo que pasa. ¿Por qué se genera el neumotórax a tensión? Porque la válvula, esa válvula unidireccional ocasionada por la herida, no es por otra cosa más que ocasionada por la herida, permite la entrada de aire, que así como se ve en el dibujito, esta permite la entrada de aire más no la salida del mismo. Por lo tanto, pues entonces se puede convertir en un neumotórax a tensión, o se va a convertir en un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque está permitiendo que entre el aire más no está permitiendo que salga. Entonces se acumula, se acumula, se acumula, y entonces ¿cuál es el detalle? Que yo aire estoy empujando hacia al otro lado, hacia el hemitórax no afectado. Entonces está a lo mejor, así como lo ven su paciente, está del lado derecho del paciente, así como lo ven en la imagen, entonces tanto aire que se acumula, se acumula, se acumula, como un globito empieza a empujar, empujar, empujar las más estructuras. ¿Cuál es el detalle de esto? Que puede empezar a desviar la vía aérea, para hacer la redundancia, o bien que pueda tener alguna alteración o desviación del mediastino, que bueno, en el mejor de los casos, o bien poder poner en riesgo la vitalidad del paciente. Entonces, ese es un neumotórax a tensión, un acúmulo de aire, neumotórax, acúmulo de aire o en cavidad pleural, que finalmente ocasiona o es ocasionado por una válvula unidireccional, ¿sale? Bien, aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, vean su imagen del lado izquierdo de su pantalla, la radiografía para ser exactos, ¿sale? Vamos a ver, mira, de este lado tenemos bien un hemitórax bien delimitado, que aparentemente no tiene daño al pulmón, pero lo que quiero que veas es del lado derecho específicamente del paciente. Si te das cuenta, a diferencia, pues aquí no está tan radio opaco como acá, ¿no? Tan oscurito. ¿Qué es lo que está pasando? Pero es que, ¿por qué no es así? Mi pulmoncito va, porque si te das cuenta, el pulmoncito sí está, pero ve, aquí está delimitado, ahí está el pulmoncito. Entonces, ese pulmoncito que pasó ya se está ahí colapsando, ya está ahí todo apretado. ¿Por qué? Porque tiene mucho aire en la cavidad pleural. Se llama neumotórax a tensión. Bien, ¿cómo se resuelve el neumotórax a tensión? Tenemos un procedimiento que se llama descompresión pleural, como su nombre lo dice, descompresión pleural. ¿De qué se trata la descompresión pleural? Bien, no es otra cosa más que localizar el punto de inserción, que es línea media clavicular. Segundo espacio intercostal, por arriba de la costillita, ahí pico, meto mi catéter y le quito la aguja. Y esto funciona como un balón, como una llanta, como un globito. ¿Qué es lo que pasa? Tiene demasiada tensión. Le quitas la aguja y empieza a salir, empieza a salir el aire, ¿no? Bueno, no literalmente se escucha así, pero bueno, empieza a salir el aire. ¿Qué va a pasar con ese pulmoncito que estaba ahí todo aplastado y demás? Se va a empezar poco a poco a volver a reexpandir, pero es importante destacar eso, la parte de que se puede realizar, ustedes lo pueden realizar, si obviamente tienen la parte de la confianza para poder hacer este tipo de procedimientos, pero de que se puede hacer, se puede hacer, ¿vale? Eso es en neumotórax, atención, demasiada tensión. Entonces, este procedimiento para sacar el airecito, descompresión pleural. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Nuestra siguiente lesión, tenemos hemotórax masivo. ¿Qué es el hemotórax masivo? Como lo venimos comentando, hemo se refiere a sangre, tórax, pues cavidad torácica o cavidad pleural. Y si se refiere a masivo, quiere decir que es demasiado. Vamos a ver en qué sentido se dice. Un hemotórax masivo, esta situación resulta de la rápida acumulación de más de 1500 mililitros de sangre o de un tercio o más de la volemia en cavidad torácica. Bien, vamos a la imagen. Quedamos entonces hemotórax masivo, demasiado acúmulo de sangre en ese hemitórax.
Cantidad específica, 1500 mililitros. Todo aquel paciente que se acumule igual o más de 1500 mililitros en cualquiera de los hemitórax, conoceríamos como un hemotórax masivo. ¿Sale? Hemotórax masivo. Bueno, y bien, el hemotórax masivo se refiere a la cantidad específicamente. Ve, vamos a ver ahora sí la imagen. Ve cómo todo esto es sangre, 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 sangre. Y este es pulmoncito. Entonces empieza a acumular, acumular, acumular. Y entonces, igual, ¿cuál es el detalle de esto? Que también empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir ese pulmón. ¿Sale? Bien, para estos pacientes que tienen hemotórax masivo, tenemos un procedimiento específico que se llama toracostomía. Oiga, doctor, pero ¿cuál es la diferencia o es lo mismo entre, entre toracostomía y toracotomía? Sí, claro que sí, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Una, o bueno, varias diferencias. Una, la toracostomía se puede realizar en la sala de urgencias. La toracotomía forzosamente tiene que ser en un quirófano. Es una de varias. Otra es que la toracostomía es una pequeña incisión que efectivamente se hace en el cuarto quinto espacio intercostal, línea media axilar. Se hace una incisión para poder dejar una manguerita, así como está viendo en la imagen al fondo, una manguerita que sobresalga bueno, más bien que no sobresalga, que finalmente esté introducida en el hemitórax afectado y eso haga que por esa manguera, a través de un sistema de 3 vías o también, o mejor conocido como pleurovac, si se dan cuenta en la imagen, ahí todavía tienen sus frasquitos, ahí tienen 2 frasquitos de vidrio que se conectan a la succión y que es una especie de sello vacío, y eso nos permite precisamente que se esté jalando, bueno, no jalando, que estemos drenando toda esa sangre, todos esos coágulos, todo lo que haya en cavidad torácica. Entonces, existen diferencias. La toracotomía es un proceso quirúrgico específico donde se abre las parrillas costales a través con la ayuda de nuestro pinacheto. Recuerden que mi pinacheto es un separador. O bien, la toracostomía, a diferencia de la toracostomía, es una incisión que se hace muy pequeña, línea media axilar, cuarto quinto espacio intercostal. Se hace la incisión para poder meter la manguerita que va a estar conectada a nuestro sistema de drenaje o bien nuestro sistema de sello de agua. Esa es la diferencia. Toracostomía, incluso la toracostomía lo puede hacer algún otro profesional de salud. La toracotomía no, eso es completamente quirúrgico. Tenemos la siguiente lesión, el toraxoplante. ¿Qué es el toraxoplante? El toraxoplante también es similar en el mecanismo al tórax o neumotórax. Atención, el toraxoplante tiene igual una válvula unidireccional. El neumotórax, atención, también tiene una válvula unidireccional. ¿Cuál es la diferencia? Que en el neumotórax, atención, permite la entrada de aire más no la salida. Ese es un dato bien importante. Permite la entrada más no la salida. Por eso es que se considera de una válvula unidireccional que solamente va hacia un lado. En el toraxoplante igual. Es una válvula unidireccional, dice el neumotórax abierto. Los defectos importantes de la pared torácica que pertenecen abiertos pueden derivar a un neumotórax abierto o a una herida succionante de tórax, ¿sale? Entonces, pues, el toraxoplante lo que va a hacer es lo mismo, una válvula unidireccional, en pocas palabras y a grandes rasgos, pero con la diferencia que en el neumotórax, atención, permite la entrada de aire más no la salida. Y aquí es completamente lo contrario. En el toraxoplante permite la salida, pero más no la entrada. Bueno, en este caso cuando actuemos bien. Cuando no va a estar haciendo ese intercambio ahora sí que permite la entrada de aire y permite también la salida del mismo. Pero en este momento tiene el riesgo de que en algún momento se conserve o se convierta ese neumotórax o ese tórax soplante a un neumotórax. Atención, por eso es importante
reconocer cuál es el tratamiento. En este caso, bueno, más que el tratamiento, el abordaje, el primer abordaje que se le va a dar al paciente. Entonces, una de las cosas más importantes en este tipo de lesiones es el famoso o la famosa válvula de Hemrich. No es otra cosa más que cubrir la herida. Si te das cuenta, tenemos dos, bueno, en este caso una herida que ya ahí es visible y del otro lado están colocando ese parche. Entonces, ¿qué es el parche Hemrich? No es otra cosa más que un plástico, un aluminio, al menos en lo personal a mí me lo enseñaron con un aluminio, de ponerlo encima de la herida, sellarlo de 3 lados y un solo lado se queda al descubierto. ¿Para qué? Para que ese sello, la válvula de Hemrich, sea la ocasionante de ese mecanismo unidireccional que permita la salida, es decir, cuando el paciente saca el aire, se eleva el aluminio y sale todo el aire. Entonces, cuando el paciente quiere volver a inspirar, todo se junta, por así decirlo, el plástico, el aluminio se adhiere como a la piel porque está jalando, porque está metiendo aire y eso permite que no esté entrando el aire. Por lo tanto, pues bueno, claro que es de bastante ayuda. Esto puede salvaguardar la vida del paciente para que pues, evitar datos de infecciones, evitar que se vaya a más que eso, más que las infecciones, a que se vaya a convertir en un neumotórax a tensión. Eso es lo más importante de esto, que es evitar que se vaya a convertir en un neumotórax a tensión. ¿Sale? Bien, vamos a ver la parte del trauma cardíaco. Bueno, si el trauma cardíaco ya veremos que tenemos diferentes lesiones en el trauma cardíaco, pero en ese abordaremos el taponamiento cardíaco. Bien, seguimos en una tercera parte.